detalles y nos haga un recordaris respecto pues a la trascendencia de este personaje en la historia de estas últimas décadas. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas tardes. Hola Jorge, gusto estar contigo. Bueno, para comentar la muerte de Mikhail Gorbachev, como se señala, probablemente uno de los últimos líderes de la Unión Soviética y por supuesto impulsor de esta reforma denominada la perestroika. ¿Cuál es la trascendencia de Gorbachev en la historia relativamente reciente del mundo? Bueno, es un rol fundamental, ¿no? Él es el que finalmente llevó a la disolución de la Unión Soviética. Él, claro, lo que pasa es que él cuando... ¿Me escuchas? Sí, Francisco, te escuchamos. Cuando él es nombrado, además él es nombrado una persona relativamente joven, porque tenía menos de 60 años. En esa época los líderes soviéticos eran nombrados cuando ya estaban casi al final de sus vidas, ¿no? Y él es una persona joven, relativamente joven, que se da cuenta de que la Unión Soviética estaba quedando cada vez más atrás de Estados Unidos y las potencias occidentales. Entonces él decide que había que reformar la Unión Soviética, ¿no? Entonces él lanza esos dos conceptos que son la perestroika, la glasnost. Por un lado, reformar el sistema, no volverlo capitalista como hizo China, pero sí reformar el sistema para, por ejemplo, darle mayor autonomía a las empresas que siguen siendo el Estado, pero mayor autonomía de gestión, ¿no? Después, del lado de la glasnost, hacer una mayor transparencia para, digamos, hubiera una mayor libertad de expresión dentro del sistema, ¿no? Y entonces eso fue generando, y además también permitió la apertura de negocios privados, sobre todo bajo la forma de cooperativas, y entonces eso, claro, significó un cambio para la Unión Soviética, pero que de alguna manera había una ventana que después se convirtió pues en una especie de apertura gigantesca que hizo que al final el sistema se derrumbó. Y sobre todo, después les dijo, eso evidentemente en los países que forman parte de la Unión Soviética, en Europa en particular, generó también movimientos de reforma que se hizo que fueran cuestionados esos regímenes, y el punto crucial fue cuando Gorbachev le dijo a esos regímenes: esta vez no vamos a intervenir con nuestros tanques para ayudarlos, ustedes resuelvan sus problemas. Y ya con eso facilitó y vino la caída del muro de Berlín y poco después la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Efectivamente, lo que ahora es Rusia. Y podríamos decir que esta decisión, este impulso de la perestroika o las reformas que promovió Mikhail Gorbachev, podrían haber sido el inicio del fin de este periodo denominado como la Guerra Fría. ¿Tú cómo lo ves? De estos dos bloques, sí, ¿no? Digamos que estaban presentes en el mundo. Sí, digamos que la Guerra Fría, tal como existía hasta ese momento, ya con eso facilitó que se terminara. Lamentablemente, como sabemos, después ha venido un nuevo periodo de tensiones con Rusia, que es el que se está viviendo en estos momentos, ¿no? Pero efectivamente lo que había sido la Guerra Fría entre dos bloques ideológicos en ese momento se termina, ¿no? Claro, sin duda. Y bueno, y de hecho Rusia actualmente no es lo mismo, digamos, en esencia, de lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por lo menos en la era de Gorbachev. No, claro, ¿no? Ahora Rusia más bien tiene un gobierno que se podría llamar ultraconservador, ¿no? Relacionado con la extrema derecha europea. O sea, no tiene nada que ver, o sea, es un régimen totalmente distinto que tiene esa época, ¿no? Has mencionado, Francisco, que esta decisión de emprender la reforma que impulsó Gorbachev también incluyó una decisión de que, digamos, el bloque de la Unión Soviética no apoyara a países que por lo menos estaban ligados ideológicamente con su posición frente al mundo, vamos a decirlo así, ¿no? Política y económicamente hablando. ¿Y qué consecuencias podrías tú mencionar trajo esto en algunos países para tener una idea de cuál fue finalmente el alcance de este cambio, de esta reforma en lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Claro, mira, no hay que olvidar que había habido la invasión en su momento, el 56, de Hungría, ¿no? Después la de Checoslovaquia, cuando intentaron liberalizarse, y después presionó a Polonia para acabar con la experiencia del sindicato Solidaridad. Entonces, claro, cuando esa amenaza de una intervención soviética para evitar cambios desaparece, pasa, por ejemplo, lo que sucedió en Polonia. En Polonia, en julio de 1989, se realizaron las primeras elecciones libres del país, ¿no? Y después,
en varios otros países. Hungría, por ejemplo, abrió su frontera con Austria. También hay movimientos de reforma. Después vino en Berlín, finalmente se decide, el régimen decide abrir las fronteras, lo que significó que ya el muro de Berlín dejó de ser útil y comenzó a ser derrumbado físicamente. Después Checoslovaquia, también hubo una revuelta pacífica, y así se fue derrumbando todo el mundo postsoviético. El único país donde sí la cosa fue violenta porque el régimen no se quiso ir, que fue el de Ceausescu, que al final fue ejecutado fue depuesto por las Fuerzas Armadas y ejecutado, y después hubo un intento de quedarse en el poder de los nuevos dirigentes. Ahí sí hubo varios muertos, miles de muertos. Fue la única experiencia violenta de ese cambio que se produjo en los antiguos países que estaban dominados por la Unión Soviética. Claro, sin duda había ahí una preponderancia de la Unión Soviética en varios países, como tú los has mencionado. De hecho, actualmente, ¿no? Rusia y Ucrania, ¿no? Hay los reportes diversos que hemos visto a través de canales internacionales, cuando se han desarrollado sondeos, encuestas a habitantes ucranianos, señalan pues esta inclinación familiar, cultural, en fin, a Rusia, cercanía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces ahí hay una trascendencia, una ligación todavía que probablemente sea muy difícil de alejarla por parte de los habitantes o de las familias en general, específicamente de Ucrania y Rusia. Francisco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable por tus comentarios. Y bueno, suponemos que vas a tener más información respecto a esto en Geomundo, sí, a las 6 de la ahora tarde. dentro de un rato, efectivamente, ahí en Geomundo estaremos informando más sobre este tema. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Muy amable. A Francisco ti. Belaunde, conductor de TV Perú Noticias, del espacio Geomundo, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Así que si quiere enterarse de más respecto a la partida de Mikhail Gorbachev y por supuesto la trascendencia de su decisión,